Buenos días, Ejército Mariano y Grupo de Oración Padre Pío. Hoy comenzamos con este programa donde hablaremos sobre las apariciones marianas en el siglo XX y hoy es nuestro primer programa. Le doy las gracias, la bienvenida y los buenos días a todas las personas que se irán conectando para que conversemos sobre las apariciones marianas. Hoy comenzamos nuestro primer programa y hoy vamos a hacer una breve introducción a lo que son las apariciones marianas y por supuesto estaremos hablando de las apariciones marianas que han sido aprobadas por la Iglesia, y a medida que vayamos desarrollando estos temas, cada 2 semanas, 3 semanas nos volveremos a reunir y estaremos hablando de una aparición mariana en especial y estaremos allí reflexionando sobre los mensajes de nuestra Madre de los Cielos y por qué es importante vivir este mensaje mariano en estos últimos tiempos. Le doy las gracias y vamos a esperar a que se conecten un poco más las personas para comenzar a hablar sobre las apariciones marianas en el siglo XX. Hay más de 2000 apariciones en esta serie de programas que vamos a hacer en vivo. No vamos a hablar de las apariciones de la Virgen a personas individuales. Solamente vamos a hablar sobre estas apariciones marianas aprobadas por la Iglesia. Y también tenemos que reconocer que hay apariciones marianas que han sido aprobadas por el obispo y por la iglesia local y que también son lugares donde son santuarios, donde hay grandes peregrinaciones y donde se convierten muchas personas. Por ejemplo, en Betania, en Venezuela, esta aparición mariana fue aprobada por el obispo de la localidad y también por la iglesia, y por tanto Betania es un centro también, se ha convertido en un santuario donde muchas personas van y ocurren muchas conversiones. Allí se le apareció la Virgen a una vidente en especial y dio muchos mensajes también. Pero hoy en especial vamos a hablar sobre estas apariciones marianas a lo largo del recorrido de los años y vamos a unir y tratar de entrelazar la importancia histórica de por qué la Virgen se aparece en ese momento, el mensaje que tiene para sus hijos y qué va trayendo cada aparición mariana y cuál es el mensaje que nuestra Madre quiere que nosotros reflexionemos y meditemos. Es muy importante, estábamos hablando ahorita en el Rosario, es muy importante en estos tiempos que son tan difíciles que nos consagremos al corazón inmaculado de nuestra Madre María, y el Ejército Mariano acaba de hacer una consagración a María junto al Padre José Varela, que la pueden encontrar en la página Grupo de Oración Padre Pío Miami y también en la página de YouTube de Hacia Dios y en la página de YouTube del Padre José Varela. Es muy importante la consagración porque vamos a ver que todas estas apariciones van a llevar a un gran fin, que la misma Virgen ha dicho: en el fin mi inmaculado corazón triunfará. Y nosotros allí estaremos unidos a ese corazón inmaculado de nuestra Madre y estaremos muy fortalecidos en la fe y muy agradecidos por haber conocido el amor de María y por haber también puesto un granito de arena en la propagación del amor a la Madre de Dios y también en su mensaje, en el mensaje mariano. En todas estas apariciones marianas vamos a llevar un orden cronológico y por tanto cada 2 semanas vamos a estar conversando de una aparición y vamos a empezar por orden. La primera aparición que hoy hablaremos es la de Nuestra Señora del Pilar, que todavía la Virgen aún vivía, y ella se le aparece al apóstol Santiago cuando este apóstol ya está desanimado porque ve que a pesar de sus esfuerzos no hay conversiones en España y la Virgen, aunque todavía aún vivía, ella se le aparece en un pilar. Y esto fue en el año 40 luego de Cristo. Y vemos que esto sucedió un 2 de enero. Y no es coincidencia que así como los 13 es un día mariano, los 2 de cada mes, la Virgen ha escogido para aparecerse en Medjugorje a esta vidente que la ve cada 2 de cada mes. Pues esta primera aparición mariana fue un 2 de enero, 40 años después cuando Jesús
sube a los cielos. Y fíjense, este apóstol que está desanimado y que siente que ya no tiene más fuerzas para evangelizar porque las personas tienen el corazón endurecido, ve a la Virgen en un pilar de jaspe, y la Virgen le hace una promesa que ella lo va a ayudar a la evangelización, y que España va a tener a muchos discípulos de su Hijo Jesucristo. Y hoy en día todavía ese pilar de jaspe está en una iglesia en España, la iglesia del Pilar, y puede ser visto. Entonces es muy importante que comencemos por un orden cronológico y que vamos por esta primera aparición mariana, que fue la Virgen del Pilar, y fue al apóstol Santiago. Y vemos cómo la Virgen aún vivía, pero ella no estaba en ese lugar, en España, sino que ella estaba en Tierra Santa, y vemos cómo ocurre ese fenómeno que aún no entendemos, cómo ella, estando en Tierra Santa, ella está allí, presente físicamente, visiblemente, y está montado en un pilar de jaspe donde le habla al apóstol Santiago. Y esta fue la primera aparición mariana aprobada por la Iglesia Católica, y vemos que hoy en día todavía sigue vigente. Nuestra Madre allí como un pilar para nuestra fe, dándonos ánimo para seguir en las enseñanzas de Jesucristo, en las enseñanzas de su Hijo, dándonos ánimo para seguir evangelizando, dándonos fuerza y fortaleza para seguir. Así no entendamos muchas cosas. En el orden de estas apariciones marianas vemos que luego en el año 1531 tenemos a la Virgen de Guadalupe en México, y vemos que la Virgen de Guadalupe también se aparece en un momento histórico donde los aztecas estaban honrando a una deidad, donde sacrificaban a muchos niños, incluso a mujeres que estaban embarazadas, interrumpían los embarazos para ofrecer esos pequeños a una deidad. Y la Virgen se aparece en un momento donde ella llama a sus hijos a no hacer más ese tipo de sacrificios, porque ya el verdadero sacrificio lo hizo su Hijo. Y vemos como la Virgen toma esos rasgos de la Virgen Morenita, de esos rasgos de aztecas en ese momento, de esa tierra amada, y como ella también, sabiendo que los aztecas estudiaban todas las señales de los tiempos y estudiaban todo, pues como ella, a través de esta aparición en ese manto que llevaba San Juan Diego, pues deja plasmada esa imagen que tiene mucho significado, y los aztecas, que eran estudiosos de todo este tipo de cosas, pues empiezan a entender y a comprender que esa mujer que está allí es la Madre de Dios, porque ellos tenían una deidad que decían el Dios desconocido, y cómo estaba llena y cubierta de todas esas estrellas que estaban en ese momento en el universo, como si ella hubiese colocado un manto, y mientras bajaba a la tierra todas estas estrellas fueran quedando impregnadas en su manto. Vemos que la mujer está embarazada, y que su pelo largo para los aztecas significaba la virginidad. Una mujer virgen está embarazada y lleva una flor en su vestido, que para ellos era la representación de ese Dios creador, de ese Dios desconocido. Entonces empiezan a decir, esta es la madre del Dios desconocido. Y más de 1 millón de aztecas se convierten en ese momento. Pero la relación de Juan Diego con la Virgen es muy profunda, y esto lo vamos a ver en esta aparición cuando empecemos a hacer el segundo programa, como ella la llama mi niña, y como la Virgen también con mucha ternura le dice al más humilde de mis hijos. Y vemos también en esta aparición como María se acuerda siempre de nosotros y no nos abandona, como cuando Juan Diego tenía que ir a buscar a un doctor o a un sacerdote para darle los últimos sacramentos a su tío, y tenía que tomar la decisión entre ir a buscar a este sacerdote o encontrarse con la bella señora. Él entiende que debe buscar a esta persona para que su tío muera en obediencia a la iglesia,
y resulta que la Virgen se le aparece en el camino y le dice: ¿a dónde vas con tanta prisa, hijo mío? Y cuando él le hace ver lo que está sucediendo, ella le dice estas dulces palabras: no estoy yo aquí, que soy tu madre, no corren todas tus cosas por mi cuenta, no estás tú aquí en mi regazo. Y estas palabras hoy en día también ella, nuestra madre, nos las hace ver. Ella siempre está al pendiente de todas nuestras cosas y estamos en su regazo. No podemos tener desconfianza ni sentir miedo o tristeza. Siguiendo un orden cronológico, vemos que la primera fue la Virgen del Pilar, luego que son aprobadas por la Iglesia, tenemos en 1531 la Virgen de Guadalupe y el vidente fue San Juan Diego. Y vemos que fue San Juan Pablo II quien estuvo en México y nombra beato a Juan Diego, lo lleva a los altares. Vemos que en el año 1830 en Francia está Nuestra Señora de la Virgen Milagrosa. También la vidente se llama Santa Catalina. Y vemos cómo es un ángel el que despierta a Catalina y le hace ver que la Virgen la espera en la capilla. Y vemos que es un ángel quien la guía hasta la capilla y la lleva para que se encuentre con la Virgen. Y vemos en esta aparición que es muy bonito cómo Santa Catalina la Virgen está sentada y ella coloca sus manos encima de las rodillas de nuestra madre y puede tocarla. Y vamos a estudiar luego esta aparición y vamos a ver todos los detalles, y vemos que aquí viene la devoción a la medalla milagrosa, que tiene una inscripción que dice: oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Vemos que luego del año 1830 que ocurre esta aparición. En el año 1846 también tenemos la aparición de la Virgen también en Francia, una aparición que está aprobada por la Iglesia Católica. Son dos los videntes, que son Melanie y Maximiliano, que es la Virgen de la Salette. Esta es una aparición donde la Virgen habla mucho de los tiempos futuros y habla del llamado a los sacerdotes, a todas las almas consagradas para que vuelvan a Dios, porque hay como que hay muchas almas consagradas que se están desviando por el mundo y están olvidando su compromiso de unión a Dios. Y ella habla de muchos detalles que luego los vemos en el libro del Apocalipsis, así que esta va a ser una de las apariciones que vamos a estudiar detalladamente para aprender lo que nuestra Santísima Madre quiere hablarnos en esta aparición. Tenemos esta cronología aprobada por la Iglesia: la Virgen del Pilar, la Virgen en México, la Virgen de Guadalupe, luego sigue la Virgen de la Medalla Milagrosa, luego sigue la Salette en Francia en el año 1846 y luego vamos al año 1858 en Francia también Nuestra Señora de Lourdes, a quien también se le aparece a una joven, a una niña, Bernadette. Y vemos cómo Bernadette, su cuerpo hoy en día se mantiene incorrupto. Pueden buscarlo en YouTube y ver la belleza de este cuerpo, que se ve totalmente entregado al amor a Dios, y vemos como si ella estuviese dormida. Vemos en Lourdes, en Francia, como la Virgen se le aparece y por varios días, varias apariciones, y como la Virgen habla sobre un momento que le hace por obediencia de que ella escarbe la tierra y tome agua, un agua que brotaba, que hoy en día es una gran fuente en Lourdes, y esta es también una fuente donde se han dado muchos testimonios de sanaciones y de curaciones de enfermedades. Esto fue en el año 1858. Luego, en el año 1876 tenemos a Nuestra Señora del Carmelo en Francia. O sea que vemos que las últimas tres apariciones que vamos a hablar están en la aparición todas las tres han sido en Francia: la Salette, Lourdes y Nuestra Señora del Carmelo, que la vidente se llamaba Estela. Vemos entonces que en cada una de estas apariciones tenemos un mensaje extraordinario de nuestra Madre, y vamos entonces a estudiarlo con detalles cuando estemos en estas apariciones.
en el año 1917, en Portugal, en Fátima, tenemos a Nuestra Señora del Rosario. También vemos que los escogidos son 3 pastorcitos. Vemos a Jacinta, a Francisco y a Lucía, que son familia y ellos estaban rezando el rosario cuando la Virgen se les aparece. Pero fíjense también, así como en Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, donde es un ángel quien lleva a Catalina a la capilla, aquí en esta aparición mariana también hay un ángel que se le aparece a los 3 niños un año antes de estas apariciones para prepararlos, para poder encontrarse y poder ver a la Virgen. Y vemos que este se llama el ángel de la paz o el ángel de Portugal. Aquí aprendemos que cada nación o cada ciudad tiene un ángel custodio, y el mismo se llama el ángel custodio de Portugal, el ángel de la paz. Y fíjense que el mensaje extraordinario que trae este ángel es que los corazones de Jesús y de María están atentos a nuestras súplicas, y que hay veces que perdemos mucho tiempo. Los niños están jugando y el ángel se les aparece y les dice: ¿qué hacéis? Los corazones de Jesús y de María están atentos a vuestras súplicas. Es decir, como estábamos estudiando ahorita el libro del Eclesiastes, debe haber un tiempo para todo, un tiempo para compartir, un tiempo para trabajar, pero también tiene que haber un tiempo de calidad para orar, porque los corazones de Jesús y de María están atentos a nuestras súplicas y a nuestras oraciones. Y vemos aquí también cómo el ángel trae la Eucaristía y trae una copa donde está la sangre de Cristo, y cómo el ángel le da la Eucaristía a Lucía, y cómo el ángel le da la sangre de Cristo a Francisco y a Jacinta. Y vemos cómo el ángel se postra en el suelo, con rostro en suelo, a adorar a Jesús presente y vivo en la Eucaristía. Y vemos entonces cómo el ángel les da esta oración que hoy en día repetimos, donde decimos: Dios mío, yo creo y espero, te amo y te adoro, y pido perdón por aquellas almas que no creen, no esperan, no te aman y no te adoran. Y también da una oración en el momento que está postrado adorando a Dios, donde habla: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que estás presente en todos los sagrarios, en todas las Eucaristías. Es decir, el ángel le hace ver que Jesús está presente en todos los sagrarios, en todas las iglesias, en todos los tabernáculos, y también está presente en la Eucaristía. Y pide reparación, hay que hacer reparación por todas las personas que no creen y que blasfeman contra la presencia de Jesús en Eucaristía. Entonces vemos como un ángel prepara a los pastorcitos, y luego en estas apariciones vemos como Lucía es quien habla con la Virgen, y ella es Nuestra Señora del Rosario. Esta es una de las apariciones donde la Virgen pide mucho por la paz, rezar el rosario, el Santo Rosario por la paz. En ese momento ella hablaba sobre la consagración a Rusia, a su Inmaculado Corazón, porque si no Rusia iba a esparcir o iba a propagar el ateísmo en muchos lugares. Y vemos cómo en ese momento, en el año 1917, estaban entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y vemos cómo estos niños Dios los preparó para poder ver el purgatorio, el infierno y el paraíso. Así que también más adelante vamos a estudiar estas apariciones en la Virgen, en Fátima, y luego vemos que también Lucía, ya religiosa, tuvo unas apariciones privadas donde el Divino Niño le pide reparar el corazón de la Virgen ante tantas blasfemias, y es la reparación de los primeros sábados de mes. Hablaremos de ello en la aparición mariana de Fátima. En el año 1932 también la Virgen se aparece en Bélgica a 5 niños. Esta también es una aparición que es muy poco conocida y que vamos a hablar de ella y los mensajes de ese momento. Y en el año 1933 también la Virgen se vuelve a aparecer en Bélgica y se llama la Virgen de los Pobres. Esta también es otra aparición que casi no hablamos de ella. En el año 1953 la Virgen se aparece
en Italia y se llama Nuestra Señora de las Lágrimas. También en el justo momento vamos a hablar sobre esta aparición. Y también hay muchas apariciones marianas que, como les decía al principio, están aprobadas por la iglesia local o por el obispo, pero que no son como esta aparición en Lourdes, esta aparición en Fátima, son menos conocidas. Por ejemplo, en el año 1798 está Nuestra Señora de Laván. En el año 1945 también está en Holanda, que ella se llama en esta aparición Nuestra Señora de todos los pueblos. Y hay una aparición en Japón a una mujer que se llama Akita, y esta es una aparición bastante impactante. La Virgen tiene unos mensajes muy profundos que también vamos a estudiar con detenimiento cuando hablemos de esta aparición mariana. Y la Virgen también se apareció en Ruanda, en África. Y con esto hemos hecho un recorrido de algunas de las apariciones marianas. Hoy en día sabemos que la Virgen se está apareciendo constantemente en Medjugorje, y que una de las grandes preguntas es por qué esta aparición mariana no ha sido reconocida por la Iglesia. Esta aparición todavía sigue siendo estudiada. El obispo de la localidad no reconoció la aparición y por tanto esto ha hecho que un comité enviado por el Vaticano siga estudiando estas apariciones, pero estas apariciones no han sido terminados los estudios y no han podido terminar los estudios porque estas apariciones siguen vigentes. La Virgen se sigue apareciendo y realmente es hasta cuando terminan las apariciones es que terminan de completar todo el material, todos los testimonios, todo lo que está sucediendo para poder entonces validarla como verdadera. Pero sin embargo, ayer hablábamos que por sus frutos los conoceréis, y que sabemos que en Medjugorje están ocurriendo grandes conversiones, hay grandes llamados, grandes milagros, y estamos viendo grandemente que hay frutos de conversión donde tantas personas también se confiesan, tantas personas se acercan a la Eucaristía, y vemos que el mensaje mariano en Medjugorje es igual a este mensaje que la Virgen ha traído en todo este tiempo, que es hablar de volver a su Hijo, de recibir la Santa Comunión, sobre el respeto a los sacerdotes, el no crear un juicio sobre nadie, no enjuiciar a los sacerdotes, la obediencia al Papa, la obediencia a la Iglesia. Pues por tanto este mensaje está unido exactamente con todas las demás apariciones marianas. Me llama la atención que la vidente que ve a la Virgen cada 2 de cada mes, que vamos a estar hablando luego cuando estemos hablando de estas apariciones de Medjugorje, ella tuvo la bendición de ir a Roma y de estar en un momento donde San Juan Pablo estaba pasando, y sin San Juan Pablo reconocerla le da la bendición, y luego el sacerdote que estaba con ella le llama a San Juan Pablo y le dice: mira, ella es una de las videntes en Medjugorje, y su santidad se regresa, la mira y le vuelve a dar una bendición, y luego San Juan Pablo se retira. Y ella le dice al sacerdote: vio lo que sucedió, que ahora he recibido la bendición de Jesús 2 veces, qué alegría. Pero esa misma tarde recibieron un comunicado del Vaticano donde San Juan Pablo quería verle, quería hablar con ella, y ella lo dice como un testimonio, y está en YouTube, que el mismo Juan Pablo le dijo: estoy siguiendo muy de cerca todo lo que está sucediendo en Medjugorje, estoy muy al tanto y muy al día de todos los mensajes. Si yo no fuera ahorita el Papa, yo estuviera allí en Medjugorje, estuviera con ustedes todo el tiempo. Incluso él le regala unos zapatos que ella tiene allá en Medjugorje, como el gran peregrino, el que quiso ir físicamente y estar físicamente allí, pero sus obligaciones como Papa no le permitían estar en esa tierra. Pues él mismo le dice a ella, como si no fuera yo Papa, estuviera allí con ustedes, estuviera allí en esa tierra donde la Virgen está apareciendo, y le dice a ella que recen por favor por sus intenciones, y que recen por favor por la Iglesia, por las intenciones del Papa.
Luego también vemos que en Medjugorje la Virgen, hay diferentes, son 6 videntes y la mayoría de ellos están casados y tienen hijos. Y vemos allí que cada uno de estos videntes tiene una tarea de rezar por un grupo de almas, mientras la vidente que se le aparece la Virgen el 2 de cada mes tiene que rezar por la conversión de las personas que no creen y no esperan y no aman a Dios. Pues hay otra de las videntes que reza por las almas del purgatorio, por las almas consagradas. Hay otro de los videntes que reza por los enfermos. Y la Virgen ha dicho que vamos a entender por qué hay tantos videntes, por qué son 6, hasta luego que no se cumplan esos 10 secretos que ella le ha revelado. Solamente 2 de los 6 videntes conocen los 10 secretos y los demás conocen solamente 9 secretos. Pero por tanto ellos mismos dicen son secretos y no podemos hablar de ellos hasta que se cumplan, porque así lo ha pedido la Virgen. De estos secretos, una de las videntes dice: ¿por qué siempre tenemos que pensar lo peor? ¿Por qué siempre tenemos que pensar en todo lo malo? ¿Por qué pensamos que estos secretos son malos? No podemos pensar en calamidades, en catástrofes, porque la misma Virgen dice en Medjugorje que ella, si nosotros creemos en Dios, no podemos tener miedo. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, no podemos tener miedo. Y si ella está con nosotros como madre, tampoco podemos vivir con miedo. Estas apariciones nos están haciendo un regalo de fe, porque a través de estas apariciones estamos viendo exactamente lo que la Iglesia Católica nos ha enseñado sobre la existencia del infierno, del purgatorio y del paraíso. Por ejemplo, vemos en Fátima cómo estos niños quedaron horrorizados al ver esa visión del infierno y el purgatorio. Porque muchas personas hoy en día dicen que eso es un estado mental y que eso realmente no existe, sino que eso es un estado de conciencia. Cuando la Virgen les mostró claramente a estos niños el infierno, el purgatorio y el paraíso. Y también en esta aparición en Fátima, Lucía le pregunta por 2 almas y la Virgen le dice 2 almas de 2 personas que ella conocía que ya habían fallecido. Y la Virgen le dice: una de ellas está en el paraíso y la otra estará en el purgatorio hasta el fin de los tiempos. Es decir, el purgatorio sí existe y hay muchas personas y hermanos separados que dicen que eso no existe porque no está en las Sagradas Escrituras. Pero tenemos que entender que la Iglesia ha sido inspirada por el Espíritu Santo y que a medida que el Espíritu Santo ha inspirado a la Iglesia, pues se han revelado cosas y nos han hecho ver cosas que son ciertas, y como es en el cielo es en la tierra. Hay veces que ayer estábamos hablando, por ejemplo, que incluso eso sucedió en la Virgen de la Rosa Mística, que 3 veces que se le apareció a Pierina, que eran días, por ejemplo, de la ascensión de Jesús a los cielos. Vemos cómo la misma Virgen hablaba de ese momento. O sea, que cuando celebramos en la Iglesia Católica una fiesta, pues esa misma celebración está en el momento, en el paraíso, en el cielo. Cuando, por ejemplo, la Virgen se aparece siempre vestida con un manto, con un vestido blanco gris y un manto blanco a los videntes en Medjugorje, pero ellos dicen que el día de la Navidad viene con un vestido dorado. Estas apariciones nos van a hacer a ver y a tener más confianza en las cosas de Dios, y es la misma Madre de Dios que nos está hablando. Y muchas personas dirán: ¿por qué el mismo mensaje? ¿Por qué el mismo mensaje de ayuno, de penitencia, de conversión y de oración? Porque nosotros no hemos escuchado el mensaje, porque queremos seguir viviendo nuestra religión a nuestra manera, nuestro encuentro con Dios a nuestra manera, y ella como madre quiere hacernos ver que tenemos que hacer una conversión real y tenemos que renunciar a muchas cosas y obedecer a Dios, y que también nos habla sobre el poder del ayuno y el poder de la oración. Ella habla sobre 5 piedras que derrotan a Goliat y que nos ayudan a mantenernos unidos a su Hijo Jesucristo, que eso lo dijo en Medjugorje. Estas 5 piedras está la oración, que la oración no significa rezar un santo rosario,
y con el rezar el Santo Rosario ya yo estoy ya, es decir, ya yo he hecho la oración del día, sino la oración habla de hablar con nuestro Padre, de conversar con Dios, de hablar no solamente a pedirle, a suplicarle, sino a tener tiempo para sentir el gozo de esa presencia, de esa gracia de Dios, y también colocar en sus manos todo y también glorificarle y adorarle y también darle gracias. La Virgen habla sobre la oración, que tenemos que estar en oración constante, hablar con nuestro Padre. La segunda es la lectura de las Sagradas Escrituras, que muy poco leemos la Biblia. La Virgen dice que en las Sagradas Escrituras están todas las respuestas a nuestras preguntas y que todos los días tenemos que leer las Sagradas Escrituras. La Virgen habla también sobre el ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno es indispensable para cuando el cuerpo físico quiere dominar y la carne quiere dominar, pues entonces vemos que el ayuno ayuda a debilitar ese cuerpo físico y a que el cuerpo espiritual crezca, y Dios le da una gracia y una fortaleza especial. Y como el hombre se está privando de comer muchas cosas y solamente está pan y agua, pues ese sacrificio Dios lo reconoce, lo mira con bondad, y esa persona le da alas. A esa persona le da alas para superar obstáculos, a esa persona le da alas para que mire las cosas desde otro punto de vista. Entonces vemos la oración, dijimos que el ayuno y las Sagradas Escrituras. Otra de las piedras es la confesión. Lo que Jesús le dio poder a los discípulos, lo que queda perdonado aquí en la tierra, queda también perdonado en el cielo, y lo que el sacerdote no perdone o ate aquí en la tierra queda atado en el cielo. El poder de la confesión. El padre Gabriel Amor, un exorcista del Vaticano, decía que el exorcismo más poderoso se llama confesión. Confesión. Y yo les recomiendo a las personas que están bajo una batalla espiritual muy dura contra el mal, que hagan una confesión semanal y que hagan una buena meditación sobre los mandamientos, y que no dejen de ir al sacramento de la reconciliación, porque el mismo Padre Amor dice que es el exorcismo más poderoso. La Virgen en Medjugorje habla que por lo menos la confesión una vez al mes. Entonces hablamos del ayuno, hablamos de las Sagradas Escrituras, hablamos de la oración, hablamos de la confesión, y por último, y como el más importante, la Eucaristía. La Virgen también habla sobre recibir a su Hijo, que no solamente es la misa de los domingos, sino que nos acerquemos a ese banquete eucarístico que es el verdadero alimento del alma, y que esa Eucaristía va a ser la fuerza, la fortaleza y la que le va a devolver al alma la plenitud, la paz, el gozo, y que es el mismo Cristo que va defendiendo a su criatura y le va dando todas esas cosas que necesita para seguir adelante. Ejército Mariano y Grupo de Oración Padre Pío, con esto culminamos nuestra primera reflexión sobre las apariciones marianas del siglo XX. Estuvimos hablando en un orden cronológico de todas estas apariciones. Dentro de 2 semanas, en un lunes, vamos a hablar sobre las apariciones en Guadalupe, la Virgen en México, Guadalupe, y vamos a hablar en detalles de toda esta aparición mariana. Hoy estuvimos repasando la Virgen del Pilar, y vamos a ir de la mano con el Espíritu Santo reflexionando todas estas apariciones, y les pido por favor que en estas 2 semanas lean sobre las apariciones marianas y sobre la Virgen de la aparición en México, para que podamos conversar en 2 semanas sobre esta aparición. Y no olvidemos que la Virgen está apareciendo en Medjugorje, y hoy en día hay muchos videos y hay mucha información en YouTube donde podemos aprender sobre esta puerta abierta al paraíso, y donde la Virgen está constantemente demostrándonos su amor a nosotros, sus hijos, y también llamándonos a volver a su Hijo. Que Dios les bendiga, y nos vemos dentro de 2 semanas en este programa que está dedicado a las apariciones marianas del siglo XX. Nos vemos.